Ya. 7:35 en punto empezamos. Estoy esperando que se conecten todos, por favor. Mientras tanto, los demás vayamos encendiendo las camaritas para poder empezar. Buenas noches con todos y con todas. Por favor, ayúdenme con las camaritas. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Veamos si siguen conectando todavía, compañeros, pero ya estamos a mitad. Buenas noches. Disculpe, buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Bueno, vamos a iniciar de todas maneras. Ya le puse grabar, ¿verdad? Déjenme ver. Sí, ya está. grabando. Perfecto. Entonces, ¿sí me pueden escuchar claro y fuerte? Perfecto. Sí. Entonces, Sí, profe. bienvenidos y bienvenidas. Un poco recordar en lo que habíamos quedado la semana anterior, ¿no es cierto? ¿Qué habíamos visto la semana anterior? ¿Quién nos recuerda algo de lo que hemos visto? Estábamos viendo potencias. Ya habíamos visto potencias. Potencias, perfecto. Las propiedades de la potenciación. Propiedades de la potenciación, gracias. ¿Qué más? ¿Qué más vimos? Toda la semana, no solo el viernes. Porque el viernes, Los números, las operaciones básicas. perfecto, operaciones las básicas. radiaciones, ¿Las qué? ¿Radiaciones, dijo? perdón, los racionales, los irracionales. Eso sí, porque eso es química. Ya, los números racionales, los irracionales, perfecto. Vimos básicamente los números, operaciones básicas y sus propiedades, ¿no es cierto? Y de las operaciones básicas llegamos hasta la potenciación, ¿ya? La idea es poder ver también las otras operaciones básicas, como son radicación y también logaritmos, pero antes de eso me gustaría ver expresiones algebraicas, porque ya vamos a empezar a combinar todas estas operaciones básicas, las propiedades que vimos, con este tipo de expresiones que son las expresiones algebraicas. Entonces, en ese sentido, vamos a iniciar con este tema el día de hoy. Y cuando nosotros hablamos de expresión algebraica, vamos a hablar que existe o de una combinación tanto de números como con letras. ¿Qué quiero decir con esto? Yo podría tener, por ejemplo, como parte de mis expresiones algebraicas, no, dibujito, vamos a hacer con dibujito. Puedo tener esto. Dije, es una combinación de números y letras. Entonces voy a poner aquí el 25A. ¿Ya? Esto de aquí ya viene a ser una expresión algebraica. Como dije, letras, puedo tener varias letras. 25AB viene a ser ya una expresión algebraica. Ahora, ¿qué más caracteriza esta expresión algebraica aparte de los números y las letras? Que estas pueden estar ligadas con signos de operación, sean de adición, sean de sustracción, sean signos de multiplicación, signos de Buenas división. noches. Buenas noches.
Y también pueden tener en sí potencia. No se escucha. Ay, Hay un esos micrófono micrófonos encendido, no por se le favor. escucha, hija, por favor. Ya voy a silenciar los micrófonos porque estamos ahí. Mucho mejor, perfecto. Entonces, como les decía, una expresión algebraica es aquella expresión en la que nosotros vamos a tener ya no solo números, sino además vamos a tener letras. Tal es el caso de lo que puse aquí, 25AB. Pero además, en una expresión algebraica pueden aparecer otros signos de operación. Puede ser los signos de adición o de sustracción, los signos de multiplicación, puede tener signos de división y también puede presentar potenciación una expresión algebraica. ¿Ya? Por ejemplo, aquí solo tengo números y letras. Yo podría haber tenido exponentes. Yo que sé, aquí cuadrado. Podría esto tener, no sé, una división y sigue siendo una expresión algebraica, en donde tenemos números, letras, potencias y tenemos el signo de división, por ejemplo. Pero podría tener otra expresión algebraica tal como esta, ¿no es cierto? Voy a poner otro. A más B. Esta también se considera una expresión algebraica. Yo tengo en este caso letras, ¿sí? Tengo un signo de adición y podría tener incluso una potencia aquí, ¿no es cierto? Y es una expresión algebraica. ¿Por qué? Porque ya presenta números, letras, puede presentar signos de suma, resta, multiplicación o división y puede presentar también potencias. Ahora, ¿por qué son importantes estas expresiones algebraicas? Justamente porque nos permiten, ¿no es cierto?, interpretar o nos permiten colocar en forma matemática algún problema en específico de la realidad en la que vivimos. Por ejemplo, aquí ustedes tienen la expresión algebraica de la longitud de la circunferencia. Entonces ahí nosotros podemos expresar de una forma distinta o en forma de expresión algebraica la longitud de la circunferencia 2πr. Entonces ustedes aquí tienen números y tienen letras, ¿ya? O podríamos tener una expresión tal cual la de acá. La superficie es igual a la longitud al cuadrado. Cuando hablamos del área de un cuadrado, L al cuadrado. Entonces ustedes tienen aquí, ¿no es cierto?, un exponente o el volumen, ¿no es cierto?, de un cubo, donde es la arista, donde es la arista elevada al cubo. Entonces esta también viene a ser una expresión algebraica. Ahora estas, por ese motivo, es lo que existen de alguna forma en nuestra realidad, porque nos van a permitir colocar diferentes fenómenos o diferentes cuestiones de la realidad en la que vivimos en forma de ecuaciones para después resolver y encontrar diferentes variables. ¿Ya? Ahora, ¿por qué hablo de variables? Porque justamente en una expresión algebraica nosotros vamos a encontrar dos cuestiones importantes, ¿ya? Vamos a encontrar por un lado lo que son las incógnitas o indeterminadas y también vamos a encontrar también los números que son valores conocidos. Ustedes aquí tienen, voy a poner de nuevo un ejemplo. Podríamos nosotros tener, ¿no es cierto? No estoy solo con la A, voy a poner otra letra. Puede ser cualquier letra, ¿ya? Voy a poner, ¿cuál pongo? Ay, No borra, ¿qué le pasó al borrador? Ya. Puedo tener, voy a cambiar de color también. Puedo tener otra letra, la X. Puedo tener esto ya. 2XY. Entonces, una expresión algebraica va a estar constituida por elementos conocidos y por elementos desconocidos. ¿A qué me refiero con elementos conocidos? Justamente me refiero a esto, ¿no es cierto? El 2 aquí es un elemento conocido, ¿sí o no? Porque yo sé cuánto es 2, ¿no es cierto? O cuando hablo del 3 o del 40 o del -5, estos vienen a ser valores fijos y valores conocidos. Y por otro lado vamos a contar con lo que se conoce como incógnitas o variables, que serían en este caso la X y la Y. Estos vienen a ser ¿qué? Valores que nosotros no conocemos,
Por eso es incógnito, no sabemos qué es, ¿no es cierto? O también les dicen valores indeterminados, que no sabemos cuántos son. Cuando ya veamos el tema de ecuaciones, vamos a ver que podemos sacar el valor de esos, o estos nos van a permitir sacar valores o asignarles un valor tanto a la X como a la Y. Entonces, por un lado estarían las incógnitas o valores desconocidos y por otro lado estarían estos valores conocidos que vendrían a ser los números. Y eso constituiría o forma parte de lo que es una expresión algebraica. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Estamos claros? Ya. Por otro lado, hablábamos justamente del valor numérico de la expresión algebraica. Y este viene a ser, en general, por ejemplo, el valor o el número que se obtiene al despejar una ecuación, que les decía hace un rato, y este se obtiene al realizar una de las operaciones básicas que hemos visto. Esto vamos a ver más profundo adelante, ahorita es un poco para tener en cuenta. Por ejemplo, aquí ustedes tienen, ¿no es cierto? LR igual a 2πr. Si nosotros decimos que R es igual a 5 y reemplazamos, me quedaría que L es igual a 2pi por 5, es decir, a 10pi. 10pi ya viene a ser un valor conocido. Y este constituye el valor numérico de la expresión algebraica que yo tenía en este momento acá. ¿Ya? Esto se hace siempre y cuando nosotros tengamos como lo de aquí, a manera de una ecuación y podamos asignar valores. Cuando veamos ecuaciones me voy a detener más en ese asunto. De ahí las expresiones algebraicas, ¿sí? Pueden dividirse o pueden clasificarse en 3, en 4 tipos, ¿ya? Por un lado tenemos los monomios, por otro los binomios, por otro los trinomios, y cuando ya se habla de 4, 5, 6, etcétera, hablamos de polinomios. Cuando hablamos nosotros de un monomio, decimos que es una expresión algebraica en la que las únicas operaciones que aparecen entre las variables son el producto y la potencia. ¿Ya? Es decir, no hay sumas ni restas, ni sumas ni restas. Por ejemplo, cuando hablamos de un monomio, yo puedo hablar de un monomio cuando les puse hace rato, ¿no es cierto? 2a es un monomio. Podría tener esto también. 3/5 de b al cuadrado. Y esto sigue siendo un monomio, porque las únicas operaciones que vemos aquí son multiplicaciones, exponentes, ¿sí? Podría tener con número negativo incluso, por ejemplo, menos 7x, y, z, no está al cuadrado, está al cubo, ¿no es cierto? Y ya. Entonces, esto de aquí también viene a ser un monomio, porque si ustedes se fijan, en ningún rato estoy poniendo más ni menos, no hay sumas ni restas. Simplemente yo puedo presentar productos, números, incluso podría presentarse aquí una división y seguiría siendo un monomio. ¿Ya? En cambio, cuando nosotros hablamos de un binomio, hablamos de una expresión algebraica que está formada por dos monomios. Es decir, van a aparecer dos de estos. Yo podría decir que ya es un binomio cuando a este le sumo c al cubo, por ejemplo, si me ocurre. Y en este caso lo que yo hice es este monomio que tenía un inicio, lo transformé en binomio porque tengo monomio 1, que es toda esta expresión, y tengo este otro monomio pequeño, que es esta otra expresión. Y ahí se convirtió en binomio. La suma de dos, la suma o resta, podría ser incluso en lugar de más, puede ser un menos, de dos monomios. Un trinomio, haciendo, digamos, analogía con lo que acabamos de ver, va a ser en cambio aquella expresión algebraica en donde tenemos 3 monomios. Por ejemplo, voy a borrar esto. Yo podría tener, digamos que mi primer monomio es A, fin. Mi segundo monomio es menos 2,
b al cuadrado. Y mi tercer monomio puede ser, se me ocurre a mí, 1 sobre x. ¿Ya? Entonces aquí hablamos de un trinomio, que viene a ser una expresión algebraica donde hay 3 monomios. Si ustedes se fijan, monomio 1, este de acá sería el monomio 2, y este que está en división sería un monomio 3. Y por lo tanto ahí hablo de un trinomio. Y puedo tener yo polinomios, es decir, cuando hablo de polinomios vamos a hablar de aquella expresión algebraica formada por más de un monomio. En este caso, el binomio entra en la categoría de polinomio, el trinomio también. Estos dos de aquí vienen a ser parte de lo que es un polinomio, porque decimos que es la suma o está formado por más de un monomio. Yo podría tener un polinomio de 4 términos, de 5 términos, de 10 términos, de 100 términos, etc. Por ejemplo, a este yo le podría sumar uno más de, se me ocurre aquí. Ya, tengo 1, 2, 3, 4 términos y este viene a ser un polinomio. Y como les dije antes, binomio y trinomio entran en categoría de polinomio porque nos dice que es una expresión algebraica formada por más de un monomio, es decir, de 2, de 3, de 4, de 5. John, dígame. O sea, mi consulta era la siguiente. El monomio es una expresión algebraica, pero a ver, ya me confundí. Por ejemplo, puede ser un monomio b al cuadrado, me dijo, ¿no es cierto? Pero no puede ser un monomio si solo es un número. Esa es mi consulta, ¿sí, no? Ya, si solo es un número, hablar de monomio. Ahí Ajá. hablaríamos más bien de solamente un número como tal, porque para que tenga la característica de expresión algebraica, necesariamente va a combinar números y letras. Ahora, ¿puede ser una expresión algebraica solo una letra? Sí, pero solo un número no, porque es un valor conocido. Listo. Sí, sí, Sí. solo era mi consulta. Gracias. Gracias por la pregunta también, John. ¿Alguien más, tal vez alguna otra consulta? No, ya, avancemos. Bueno, aquí otra vez nos está diciendo que es un monomio, que viene a ser esta expresión algebraica, en la que las únicas operaciones que aparecen son multiplicaciones o productos y potencias. Puede aparecer también la división. Ahora, este monomio viene a tener varias partes, ¿ya? El monomio tiene algunas partes. Tiene lo que se conoce como cociente, tiene la coeficiente, perdón, tiene la parte literal y tiene el grado. Cuando nosotros hablamos del coeficiente, hablamos de el número que aparece multiplicando a las variables, es decir, la parte numérica que multiplica a las variables. Si nosotros nos fijamos, usaré el lapicito, nos fijamos en mover esta barra para acá, ya. Si nosotros nos fijamos aquí, en este monomio, ¿no es cierto? Cuando yo hablo del cociente, solamente nos vamos a fijar en la parte numérica que multiplica a las expresiones, a las letras. Por ejemplo, en este caso nos fijamos solamente en este 2. ¿Ya? Y este 2 viene a ser el coeficiente de mi monomio, solo la parte numérica. Y de ahí también tiene lo que se conoce como una parte literal. ¿Cuál sería la parte literal? La parte literal vienen a ser todas las letras con sus exponentes. Cualquier letra que tenga mi monomio con sus exponentes. Es decir, en este caso, mi parte literal viene a constituir todo esto. La x al cuadrado, la y al cubo y la z. El 2 que vendría a ser en cambio, ahí se me señaló muy grande ese punto. El 2 en cambio viene a ser mi coeficiente. Lo voy a poner un punto encima de otro color, ya. Y también está lo que conocemos como el grado de un monomio.
El grado de un monomio viene a darse o se da gracias a la suma de todos los exponentes que tengan la parte literal o las letras. En nuestro caso, los exponentes de la parte literal son el 2, porque dice x cuadrado, es el 3, porque me dice y al cubo, y cuando una letra no tiene un exponente, nos acordamos de una propiedad de la potenciación. Cualquier base elevada a la primera potencia es la misma base. Se asume o se dice que el exponente en este caso viene a ser el número 1. ¿Sí? Por lo tanto, el grado de este ejemplo de acá sería 2 más 3, 5, más 1, 6. ¿Estamos de acuerdo ahí? Hasta ahí. No, Lisen, ¿puedes repetir, por favor? Porque salen esos números, no le presté mucha atención, mil disculpas. No hay problema, le voy a hacer más grande, ¿ya? Para poderles explicar mejor. Ya, lo que les decía es que un monomio tiene varias partes, ¿no es cierto? Tiene, por un lado, el coeficiente, que en este caso sería el 2, es decir, es el número que acompaña a las letras, ¿ya? De ahí está la parte literal. La parte literal justamente son todas las letras con sus exponentes, parte literal x cuadrado y cubo z. Y de ahí tenemos el grado del monomio. El grado del monomio resulta de la suma de todos los exponentes que se encuentren acompañando a las letras de mi parte literal. En este caso, ¿no es cierto? En este caso, mi parte literal es x cuadrado y cubo z. Todos los exponentes que tiene sería el 2 que acompaña al x cuadrado, ¿no es cierto? Más el 3 que está al y al cubo y más en la z no vemos ningún exponente, pero por propiedades de potenciación sabemos que cualquier base elevada a la primera potencia es la misma base. Entonces, en este caso, la potencia de z sería el número 1, más 1. Cualquier letra que no tenga un exponente significa que está elevada a la potencia 1, ¿sí? Y entonces sumo esto, 2 más 3 más 1, que sería 6. Por lo tanto, el grado de mi monomio, ¿sí? Sería 6. O aquí decimos es un monomio de grado 6. ¿Quedó más claro, Daniela? Sí, sí, profe, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Vamos a seguir avanzando. Ahora, por otro lado, esto es importante entender porque nosotros vamos a hablar de lo que se conoce como monomios semejantes. Cuando hablamos de semejantes, quiere decir que son parecidos, no iguales. Es muy distinto, idéntico que semejantes. Es parecido, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir que un monomio es semejante a otro? Que su parte literal es idéntica. Es decir, tiene las mismas letras con los mismos exponentes, pero el coeficiente puede ser distinto. Tenemos aquí un ejemplo justamente, ¿sí? Ustedes tienen x cuadrado y cubo z, 2x cuadrado y cubo z, y me dice semejante a 5x cuadrado y cubo z. Para yo hablar de un monomio semejante, tengo que ver que mi parte literal sea idéntica, es decir, las letras. El coeficiente puede ser distinto. Esto tiene que ser igual a esto de acá. Entonces nos fijamos, x cuadrado y x cuadrado, sí. Y cubo, sí. Z, sí. El coeficiente puede ser distinto, ¿ya? Porque son semejantes, no idénticos. Entonces, si yo hablo de monomios idénticos, en cambio es una identidad, quiere decir que es igualito, ¿no es cierto? Con coeficientes y con parte literal. En cambio, si hablo de semejanza, hablo que se parecen. Entonces, lo que tiene que ser idéntico solamente es la parte literal y el coeficiente puede ser distinto. Hasta ahí, ¿estamos claros? Sí. Gracias. Vamos a seguir avanzando. Ahora, esto de entender el tema de la semejanza en los monomios es importante porque entramos a nuestra primera operación matemática, que viene a ser la suma de monomios.
¿Ya? En la suma de monomios, cuando nosotros necesitamos realizar esto, debemos tener en cuenta que solo podemos sumar monomios semejantes, es decir, que tengan la parte literal idéntica. Si un exponente cambia, a pesar de que las letras sean las mismas, cambia totalmente, ya no es semejante. Entonces, recordar para suma de monomios. Yo nomás puedo sumar monomios siempre y cuando mi parte literal sea idéntica o sean monomios semejantes. Solo ahí puedo sumar yo monomios, cuando son semejantes. ¿Ya? Entonces lo que se hace para realizar esta suma de monomios es conservar, digamos, la parte literal y sumar los coeficientes. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí ustedes tienen, ¿no es cierto? A por X a la N más B por X a la N. Vamos a asumir que A y B son valores conocidos. Entonces, la parte semejante, ¿no es cierto? Sería X a la N. Esto de aquí y esto de aquí. Por lo tanto, si yo quiero sumar estos dos, conservo mi parte literal, que es X a la N, y sumo los coeficientes, A más B. ¿Ya? Pongámoslo esto con números ahora. Yo tengo 2x cuadrado y cubo z más 3x cuadrado y cubo z. ¿Son o no semejantes estos dos monomios que se están sumando? Sí, Sí, ¿no es cierto? sí. Sí, entonces como la parte literal, que es todo esto, es igualita, la dejo tal cual es, la coloco acá. Y lo que tengo que sumar son los coeficientes, 2 más 3, 5. Y me quedó 5x cuadrado y cubo z. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, una vez que se realiza esta, o cuando nosotros tenemos este tipo de operación, que es una suma de monomios, podemos hablar de que hemos pasado a obtener un polinomio. A ver, aquí ha estado lo de esto que estaba buscando el otro día. Entonces aquí nosotros ya podemos hablar de polinomio cuando vemos esto. Cuando se mueve el lápiz. Perdón. Esto de aquí es un polinomio, porque ya tiene un signo de más, ¿ya? Sin embargo, su respuesta es un monomio. Lo que nos lleva a decir que la suma de dos monomios me va a dar un monomio, o la resta de uno o más monomios me va a dar otro monomio. Por otro lado, otra operación matemática que nosotros podemos realizar con monomios es el producto de un monomio por un número. Cuando hablamos de esto, es que un número externo está multiplicando a todo un monomio. ¿Ya? ¿Y qué hacemos ahí? Como es un número, lo que vamos a hacer es multiplicar nada más por el coeficiente. Y la parte, que es la parte literal de mi monomio, se queda tal cual. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos, ¿no es cierto? Este sería mi monomio, 2x cuadrado y cubo z, y aquí me dice el 5 que los está multiplicando. Por lo tanto, para yo resolver un monomio por un número, simplemente lo que yo voy a hacer es multiplicar la parte numérica, es decir, 5 por 2, y esta parte literal se queda tal cual, 5 por 2, 10, y me quedaría 10x cuadrado y cubo z. Es decir, multiplico el número por el coeficiente, nada más, y la parte literal se queda tal cual. Eso sería como lo más sencillo que se presenten productos. De ahí podríamos tener productos de monomios, es decir, varios monomios que se estén multiplicando. Entonces, si yo tengo varios monomios que se estén multiplicando, lo que yo voy a hacer es multiplicar los coeficientes, ¿sí? Y después multiplicar las partes literales. Ahora, lo que sí tengo que hacer es ir aplicando leyes de potencia que ya vimos, con letras que sean semejantes para aplicar multiplicación, esta propiedad de multiplicación de bases iguales. Por ejemplo, aquí tenemos como la explicación general, a por x a la n
perdón, AXN por BXM, lo que yo voy a hacer es multiplicar los coeficientes, asumiendo que A y B son coeficientes, A por B, y multiplico las partes literales. En este caso, mis partes literales, o lo que tendría que multiplicar, sería, ¿no es cierto? Este no se ve, está muy delgado. Sería, en cambio, multiplicar X a la N por X a la M. Si ustedes recuerdan que ya vimos potenciación, las leyes de potenciación se repiten aquí. ¿Qué hacíamos cuando teníamos bases iguales? Conservo la base y sumo los exponentes. ¿No es cierto? Y por eso es que me queda X elevado a la N más N. Estamos claros hasta ahí. Veamos con este ejemplo. Yo tengo 5x cuadrado y cubo z, y aquí está el por 2y cuadrado z cuadrado. Entonces, cojo primero los coeficientes, números, como digo yo, o coeficientes con coeficientes. 5 por 2, 10. Y de ahí voy viendo letras, ¿ya? Letras de las mismas letras con las mismas. X cuadrado no tiene con quién multiplicar acá, viene como x cuadrado. Y acá tengo, en cambio, y al cubo por y cuadrado, conservo la base que es y sumo los exponentes. 3 más 2, 5. Me queda y a la quinta. Aquí tengo, ¿no es cierto? Z por z cuadrado. Como es la misma base, z, conservo la base que es z, 1 más 2, 3. Y me queda z al cubo. Por lo tanto, el producto de esto me ha quedado 10x cuadrado y quinta z al cubo. Preguntas. Ahorita ya combinamos un poquito con potenciación. ¿Preguntas que tengamos sobre esto? ¿No? A ver, vamos a ver si se entendió hasta ahí. Vamos a hacer un pequeño taller en clase. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el método de taller hoy día? ¿Ya? Este taller lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo voy a proyectarles ahorita en la pantalla, ¿sí? El documento y van a hacer ustedes en una hojita, ¿sí? Van a ir respondiendo porque es preguntas de responder y son ejercicios. A ver, para este taller, ¿cuánto se demoran? Se demorarán 45 minutos, son 8 y 7, lo hice para 45, 40 minutos más o menos. ¿Ya? Veamos, si es que logramos acabar antes, mejor. Vamos a tener tiempo reloj 40 minutos. Y la idea es que lo resuelvan igual, hay como sumas de monomios y productos también. Y la idea es después subirlo a plataforma, pero necesito ver que todos acaben. A ver dónde estaba el documento que les hice para esto. Aquí está. Listo. Entonces aquí nosotros tenemos el documento. Por favor, para que puedan irlo resolviendo. Cada uno en una hojita o en un cuaderno, porque la idea es que ustedes me envíen la foto de este trabajo. Va a ser calificado como trabajo en clase. ¿Esto le enviamos a dónde? ¿Al grupo de WhatsApp o cómo? La plataforma. A la plataforma, tengo que crearles. Todavía no creo la tarea. Es que quiero ver si logran acabar en el tiempo o si no para darles más tiempo. ¿Creen que logremos acabar en el tiempo? Es lo que No creo, acabamos más de que nada yo creo que por las preguntas sí, pero por los problemas, no. Veamos, Sí, yo tampoco creo por los problemas. veamos. Que Tenemos sí son como... problemas. No es tan facilitos, es en base a lo que acabamos de ver. Pero la idea es ver, a ver cómo nos va, ¿ya? Entonces, iniciemos. Y tenemos hasta las 9. Iba a dejarles media hora nomás, pero bueno, vamos a ver. Hasta las 9, en media hora igual voy a preguntar cómo nos va.
Profe, ¿todo es para hoy o solo lo que avancemos? Ya. Dígame. Aló. ¿Alguien me preguntaba algo? Profe, digo si es que todo es para hoy o solo lo que avancemos. Todo es para hoy. Ya, gracias. Está facilito.
Llamen, ¿cómo les va? ¿En qué parte vamos? Yo voy en la pregunta 9. Todavía no. Yo voy en la 7, profe. La 9 también. Yo en la Preguntas vamos recién. Yo voy en las 6. En las 6. No estaba muy largo. Sí, está larga. A ver. Quieren ver qué podemos hacer. Les vamos a disminuir ejercicios en base a eso. todos, no mentira. No todos. Eso no puedo hacer. Pues sí, unos pocos. A ver. Ya. Y de acá. Para poder acabar a tiempo. Ahí. 10 ejercicios. ¿Qué dicen? ¿O sigue estando mucho? Vamos viendo. Viendo. Pero mientras se va a crear la tarea ya en la plataforma. De una vez voy a ir tomando lista también. Denme un segundito solamente para crear el tema de la asistencia. El producto.
Hoy es 30, ¿verdad? Sí. 30. Igual al final vuelvo a tomar lista. A las 21 horas. No veo. ¿Están viendo el Word o están viendo mi pantalla? El Word. Allá. Y para que no se salga el Word, pero igual ya voy a tomar lista. Yaritza, Presente. Víctor Alexander, Presente. Carlos Fabián, Presente. Juan Carlos, Caicedo. Juan Carlos Caicedo. Anthony Sebastián Carrera. Presente. Sheila Cepeda. Presente. Lenin Daniel. Presente. Ginger Dayaneira. Presente. Dayaneira, perdón. Nelson Javier. Presente. Lisbeth Natalia. Presente. Grace Elizabeth. Presente. Eduardo Marcelo. Presente, presente. Jade Salomé. Presente. John Henry. Presente. Anaí Betsabet. Anaí Betsabet Jiménez. Sandra Marcela. Presente. Carla Jacqueline. Presente. Juan Camilo. Presente. Edison Alfredo. Presente. Daniela Estefanía Miranda. Presente. Miguel Ángel Quimbita. Miguel Ángel Quimbita. Presente. Gracias. Esteban Marcelo Salas. Presente. Michelle Yalena. Presente. Brian Steven. Presente, bueno. Buenas noches. Mónica Alexandra. Presente. Juan Diego Yachapaxi. Presente. 2 y 5. Jimena Marilú. Presente. Ahí están todos. Menos 7. Ahí está la asistencia. Ahora permítame, voy a crear el taller de ahorita. Actividades. Taller de operaciones. No. Implementido. Taller en clases. Ocho X. ¿Verdad?
en qué pregunta van? En el primer ejercicio. Primer ejercicio. Primer ejercicio. Alguien ya acabó, ¿no es cierto? Yo ya acabé, profe. Ya, tenemos 20 minutos. Sí acaban en 20. Entonces, hasta las 9:10 les voy a poner para que puedan subir. ¿Les parece? Porque tengan media hora más. ¿Cómo le hacemos eso, profe? Perdón, no entendí. O sea, ahorita estamos haciendo en el cuaderno, le tomamos una foto y le subimos eso. Exacto. Ya, gracias. ¿En PDF o solo en foto? Puede ser en foto, en PDF, en Word, pero que sea legible. Verán que sea legible, porque a veces me ponen hasta las fotos de cabeza. Pondrán al derecho para que se pueda leer. En foto o en PDF, pero que esté la foto. Si es que es solo la foto que esté el ejercicio no virado o no de cabeza, porque es muy difícil para mí después calificar así, imagínense, no, no es posible. Entonces, que esté la foto de forma vertical y que sea clara, no me vayan a enviar algo borroso después sin poder leer ahí. Y si es en PDF, no hay problema tampoco, pueden hacerlo. Disculpe, profe, Díganme, a dónde tengo que enviar al grupo del WhatsApp? no. No, Ahorita justo en la pestaña que les puse, actividades parcial 1, pongan refresh la página y les va a aparecer una que dice taller 1, operaciones básicas, monomio. Ya 30.05.2022. Ahí vamos a subir, bueno, muchas gracias. con gusto. Ahí vamos a subir ese tallercito. Igual déjenme ver los formatos que les puse. Sí, pueden poner cualquier formato, si les acepto. Lo que necesariamente tienen que hacer es refrescar la página para que les aparezca, por favor. Sí, se siguen viendo los ejercicios, ¿verdad? Entonces vayan terminando y van subiendo, por favor. Como ahorita ya les tomé lista, si alguien ya terminó, solamente me avisa y sale, nada más. Le sube y listo. Porque a veces incluso están con el teléfono en clase, es para que tomen la foto, pueden salir, tomar la foto y subir. No habría problema.
Una pregunta, ¿hasta qué ejercicio era? Todos. Todos los ejercicios. Lo que hice es quitarles unos pocos. Pero ya, los que están ahí ya están, los que eran. Ya, esos ya son los definitivos, porque estaban más y les quité. Ah, ya. Muchas Sí, gracias. ahorita Pensé que me quedaron habías 10. quitado. Ya, Lenny, con gusto. ¿Se puedo poner solo las respuestas? Sí, Sí. 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 Profe, disculpe, profe, es que se me hace muy complicado resolver y no puedo resolver ningún ejercicio. No sé si usted después los va a resolver y yo tal vez ahí pueda recordar o aprender, pero ahorita se me hizo muy complicado. Ya. Perdón. ¿Qué se le complica, Carlos? Cuénteme. O sea, todo, profe, en realidad pude responder todas las preguntas, pero al rato de hacer los ejercicios no sé cómo resolver, no sé. Tengo que sumar 3, o sea, me perdí ahí. Se perdió. Ya. Habíamos hablado nosotros de cómo es. De monomios semejantes, ¿no es cierto? Y cuando hablábamos de monomios semejantes decíamos que solo podemos sumar monomios semejantes. ¿Qué quiero decir con eso?
¿Qué quiero decir con eso de monomios semejantes? Quiero decir que lo que podemos hacer nosotros aquí es primero identificar eso. A ver, sí está Carlos, ¿no es cierto? Sí, sí, ya. O sea, por ejemplo, en Digamos, este caso sería X y X, pero no, ya por todos ejemplo, tienen X el primero, ¿no es cierto? Ahora voy a ver los que tengan la X, pero el mismo exponente. Por ejemplo, tengo este de aquí -7 y tengo el de acá. Esos dos son semejantes porque tienen el misma parte literal, que quiere decir, tiene x al cuadrado y x al cuadrado. Como son semejantes, yo los puedo sumar o restar. Aquí me dice menos 7x cuadrado más 10x cuadrado. serían Solamente 3X, cuadrado. 3X cuadrado. Perfecto. Sí. ¿Ya? Y así voy buscando cuáles más son semejantes. Aquí tengo otro, ¿no es cierto? A ver, x cuadrado. El x también está aquí, 8x y el menos 3x. 8x menos 3x, 5X, ¿verdad? 5x. Entonces ya tenemos hasta ahorita 3x cuadrado más 5x. ¿Cuál más es parecido? Vamos a ir en orden. El x al cubo, como no tengo con quién, ¿no es cierto? Si ven, no hay otro x al cubo aquí. Está solito. Entonces solamente pongo menos 8x al cubo. Después vamos a ver x a la cuarta, a ver si hay varios o solo uno. Aquí tengo. 2x a la cuarta más 5x a la cuarta. Sería más 7X a la cuarta. Perfecto, ponemos más 7x a la cuarta. Ahora me toca el x a la quinta. Está solito, no hay más, ¿no es cierto? Entonces pongo menos 3x a la quinta. Ya restamos solamente los números. El menos 9 más el 4. No, Ajá, todavía no. entonces sería menos 5. Menos 5. Y listo. Eso es lo que tenemos que ir buscando. Ajá, muchísimas gracias. Con gusto. Pregunten Gracias, nomás. profe. Perfecto. Hay cualquier otra Profe, pregunta, me dicen nomás. una consulta. En Dígame, el caso Janet. en el caso del tercer ejercicio, que están unas expresiones entre paréntesis, ahí lo que tendríamos que hacer es la multiplicación de signos para eliminar los paréntesis y luego hacemos la suma o la resta según corresponda. Sí, perfecto. Justamente ahí hacemos ley de signos. ¿No es cierto? Este Ya. menos que está acá afuera le va a afectar a todo lo que está dentro. Entonces aquí sería menos por más, menos 5x Menos. cuarto. Menos por menos me da más 8x al cubo. Menos por más, 10x al cuadrado. Menos por menos, más 3x. Menos por más, menos 4. Y de ahí, una vez que eliminamos ese paréntesis haciendo ley de signos, hacemos lo que estábamos haciendo ahorita con Carlos, me parece. Ya, Sí, gracias, profe. profe. Y ¿Ya? profe, y disculpe, y después de eso que ya hicimos la suma, ahí queda el ejercicio, no, se Ahí tenía queda. que... Ah, eso es todo. No tienes Eso es más. todo. Ah, perfecto. Muchas gracias, profe. Ya, Carlos, Gracias, con gusto. gracias. Facilito estaba. Profe, Pregunten los nomás. ejercicios que están en la parte derecha, los que están 1, 2 y 3, esos también toca resolver. Sí, esos son de Esos que son multiplicación, son multiplicación. productos. Ay, muchas gracias. Ya, Juan. Entonces, estos de Ahí es acá son donde, productos. ahí es donde multiplicamos los números y sumamos los exponentes, ¿verdad? Sí, perfecto, John. Justamente eso.
Se suman los exponentes, ¿correcto? 9, 10, 11. Sí, Gracias. en la multiplicación sí. Gracias, compañero. Hasta mañana, Inge, se cuida. Esta mañana. Hasta mañana, profe, hasta mañana, compañeros. Esta mañana. Edison me pregunta si necesariamente en una hoja, sí. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Inge, lo que pasa es que la hice en la tablet y le envié como PDF, está hecho a mi mano y todo, pero quisiera saber si es que se ve bien y hay algún problema con tal y como lo mandé. Pero ya le revisó. Me imagino que no, ¿no? La tecnología cuando es útil, es útil. Con todo le voy a ver para ver. No, le digo, Claro. está hecho a mano y todo, no está resuelto, o sea, está hecho todo por mí, está hecho a mano, pero se nota clarito que es mi letra, obviamente, pero me Sí, gustaría sí, saber yo si es le- que se puede mandarle así sin ningún problema o tal vez, no sé, debo pasarlo a una hoja para hacer una hoja, no sé. Permítame, ya le veo. A ver, Edison. Ya, Inge, gracias. Profe, yo también hice un cuaderno y le tomé foto en PDF. Está bien, si la cargo Sí, así en sí, la está bien. página. Ujú. Mira, gracias. Chamal, no puedo compartir este PDF. Punto. Ahora es el. Chucha, Dios santo. A mi papi era de haberle mandado y le mandó nada. Yo sé qué hueva. Mi papi tiene aquí su teléfono. El canal lo tiene. Tú lo tienes aquí, ¿no es cierto, mami? Ajá, Apague su ya. micrófono. Para mandarte un PDF. Solamente para que me reenvíes, es para cargar en la página del instituto. Préstame acá tu celular un ratito, mami. Y está bien, Edison, está bastante legible, está bien. No hay problema. Entonces, sí puedo mandarle así cualquier tipo de deber, cualquier cosa, Inge. Solo por Sí, saber. ¿Sí? sí, ¿No hay problema? sí. Ya, listo. Muchas gracias. Buenas noches, muchachos. Que estén bien, descansen todos. Hasta Mañana. luego, Edison. Hasta mañana. A ver, ahorita justo ya ha sido las 9. Entonces, por el día de hoy nos quedamos hasta ahí. Me imagino si tomaron foto a lo que estaba proyectando, ¿verdad? Sí. Entonces todavía tienen 10 minutitos más para que suban hasta las 9:10 y el día de mañana continuamos. Sí, igual, este deber, en todo caso, si es que tienen como ejercicios que se les haya dificultado más, mañana me dicen cuáles fueron y los resolvemos en clase, ¿les parece? Sí. Una consulta, lo que está en el cuadro fucsia también es. Los También tres. son Ok. productos. Ya, perfecto. Entonces nos quedamos hasta ahí. Nos vemos el día de mañana. Una Profe, buena noche con todos y con... Dígame, Juan. profe, una consulta. ¿Cómo es que hago para subir las fotos? En la plataforma está justamente en donde ustedes tienen actividades parcial 1. Está una tarea que se llama Taller 1, Operaciones Básicas, Monomio. Puede tomar fotos y subir las fotos o puede escanear y subir el escaneado. Ah, ya. Ujú. A veces toman foto y ponen en PDF, también es válido. Ya. Cualquier formato les acepta la plataforma porque le puse para que acepte todos los formatos.
Gracias, profe. Ya. Entonces, sin más, desearles una buena noche a todos y a todas y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana y bonita Hasta noche. mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Te dije hasta mañana. Mañana todos. Hasta mañana a todos.